De entrada yo os diré que esto no lo tengo absolutamente planificado, o sea, lo voy a hacer de una forma totalmente espontánea, porque dependía mucho de la gente que asistiera, ¿no? En función de si eran personas que conocen el tema o no, ¿vale? Entonces la mayoría de los que estáis aquí creo que sabéis de qué va. Entonces el enfoque es un poquito diferente, ¿no? Porque si no, la idea siempre para personas que no conocen el tema de las adicciones y sobre todo que no conocen el tratamiento, bueno, pues es empezar un poquito desde el principio, ¿no? Definiendo qué es una adicción y las sustancias y todas estas cosas, y sobre todo centrando mucho el tema de la cuestión del alcohol, ¿no? Porque la conferencia, en principio, habla de las adicciones y el alcohol, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esto. Pero para la mayoría de los que estáis aquí es un tema que más o menos ya tenéis claro, entonces haremos un poquito de atajo, ¿no? Básicamente, lo que yo quería explicar es un poquito el proceso por el cual yo he llegado a las conclusiones que veréis luego, ¿vale? Bueno, primero me voy a presentar a los que no me conocen. Me llamo Javier, soy terapeuta de adicciones, soy terapeuta Gestalt, soy máster en drogodependencias por la UB y también soy un expaciente de este tratamiento. Es decir, yo cuando tenía 39 años me puse en manos del equipo de la Garriga, que estaba entonces en el balneario Blancafort, para tratarme una adicción a sustancias. Y a partir de ahí es donde hice yo el cambio y me empecé a dedicar a todo esto. Y a partir de esa dedicación, de toda la formación que tuve que hacer como terapeuta, entre esa formación estaba el máster de drogodependencias de la UB, ahí me empecé a interesar por los aspectos, digamos, científicos del tema, ¿no? Porque lo que sí tenía claro, y en nuestro entorno tenemos claro, es, digamos, la gran diferencia de criterio que hay a la hora de entender la cuestión de una adicción entre el tratamiento que nosotros conocemos y lo que se conoce habitualmente en la calle, ¿vale? Luego hay un tercer punto de vista, que es el punto de vista, digamos, más científico, ¿no? Entonces, tenemos por un lado lo que se sabe de la adicción a nivel social. Tenemos por otro lado el conocimiento que nosotros hemos acumulado a través de años de tratamiento y tenemos por otro lado pues, datos científicos de diversa índole. Bueno, todo eso compone un puzzle de cosas que, digamos así sueltas, parece como que tienen poco sentido, ¿no? Yo las voy a ir explicando un poco para que entendáis lo que yo fui de alguna manera estudiando, lo que fui viendo, para luego poderlo integrar y llegar a lo que sería un modelo, porque esto no es una teoría, no se puede considerar una teoría, porque para que fuera una teoría tendría que cumplirse en todos los casos, ¿no? Y el problema de la adicción, y esta es la primera cuestión para mí importante, es que es un tema básicamente biológico, bioquímico, ¿vale? Tiene que ver con la constitución bioquímica de la persona. Y en ese sentido, no hay ninguna persona que sea igual a otra, ¿vale? Esto es un hecho científico conocido. No hay nadie que tenga una constitución exactamente igual a la de cualquier otra persona. Ni siquiera en casos de gemelos monocigóticos, de gemelos idénticos, ¿vale? Hay siempre pequeñas diferencias. Entonces, esas diferencias hacen que la adicción no se desarrolle igual en todas las personas que desarrollan una adicción, ¿vale? Por lo tanto, a esto yo le llamo modelo porque explica un porcentaje alto de los casos de adicción, pero no todos. ¿Por dónde empezamos? Podríamos empezar por ver cómo se entiende habitualmente la adicción, ¿vale?
sabe la sociedad acerca de una adicción? Va, Carlos, tú mismo. ¿Cómo? ¿Qué pasa con la adicción? ¿Qué es una adicción? A drogas, ¿eh? Sí. Bueno, supongo que es probar algo que te hace estar de una manera en la cual estás muy a gusto. Y es una necesidad de sentirte a gusto todas las veces que sientes necesario. Vale, pero eso lo hace mucha gente, ¿no? Y sin embargo, adictos solo son unos cuantos. Pues... adictos. ¿Por qué se entiende que hay unas personas que no pueden dejar de consumir? Porque quizás en el resto de su vida, de los momentos que no está con esas sensaciones que siente, pues no se siente bien porque por muchas razones. O bien razones de menosprecio a sí mismo, infravaloración. Entonces de esa manera es como desinhibirse e irse a otro extremo en el cual se siente... Vale, o sea, que consumirían sustancias para evadirse de sus problemas. Exacto. Vale. Esto es el esquema habitual, ¿no? Es decir, un adicto es una persona que tiene problemas y que consume, bueno, para evitarlos, ¿no? Pero eso que tú dices lo hace muchísima gente y no todo el mundo acaba igual. ¿Por qué crees que una persona acaba siendo adicta? ¿O quién lo sabe? Porque ha perdido el control, o sea, no tiene la capacidad de poner un límite al consumo. Ya, pero ¿por qué ocurre eso? Vale, habitualmente lo que se entiende, lo que se piensa es que se ha pasado, ¿no? Es decir, son personas que han abusado de las sustancias y llega un momento en que ya no pueden dejar de tomar, ¿no? ¿Sí? ¿Esto suena? Sí. Vale. Este es el esquema habitual en el que nos movemos. Javier, te dan una cosa. Sí. Es como, por ejemplo, un ejemplo muy claro es como el tabaco. Es el ejemplo más básico que hay. La gente empieza por no le gusta y tal, pero como es una cosa que queda bien y al final pues es una sensación que necesitas para... Vale. La idea es que uno empieza, ¿vale? Y luego a base de, ya llega un momento en que no puede parar, ¿no? Vale. Un poquito el esquema es este, ¿vale? Hay un uso, que es un uso extendido, ¿vale? Si se produce un abuso, es decir, si se toma más de la cuenta, se acaba adquiriendo una dependencia, ¿vale? Vale. Esto empezó a, digamos, a contradecirse con mi experiencia, ¿vale? Es decir, tal como yo había vivido mi proceso, a mí eso no me cuadraba, ¿vale? Entonces empecé a preguntarme, bueno, qué es lo que pasaba con esto, ¿no? Bien. A partir de las cosas que pude ver en la universidad, de diversos profesores y diversas teorías, me fui haciendo un poquito un mapa de cómo es la enfermedad. Entonces, lo primero que interesa saber es lo siguiente. Es decir, cuando leemos la definición de una dependencia, de la enfermedad de adicción en el DSM-4 o en el CIE-10, que son los manuales de diagnóstico aceptados pues, por la mayoría de los profesionales, tanto americanos como europeos, cuando hablan de trastorno de adicción a sustancias, hablan de un trastorno de adicción a sustancias psicoactivas, de algo general, ¿vale?
Sin embargo, cuando en la calle oímos hablar de drogas y de drogadictos, ¿no? Se oye hablar de alcohólicos, se oye hablar de heroinómanos, se oye hablar de cocainómanos, de porreros, de pastilleros, ¿no? Y parece como si cada cosa fuera una adicción diferente, ¿no? Sin embargo, desde los manuales de diagnóstico, esa diferenciación no se hace, ¿vale? Sin embargo, sí que describen cuáles son los factores que son necesarios para poder diagnosticar una adicción. Y entre esos factores hay dos que son fundamentales. Si no se dan, no se puede hablar de adicción, ¿vale? Uno de ellos es que se dé síndrome de abstinencia cuando digamos, en ausencia de la sustancia. Es decir, cuando una persona está consumiendo una determinada sustancia y de repente corta el consumo, aparece un conjunto de síntomas, ¿vale? Que todos los que hemos pasado por el tema los conocemos, que se denominan síndrome, pues el conjunto de síntomas, y están indicando que el cerebro está reclamando esa sustancia, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y el segundo factor, sin el cual no se puede hablar de una dependencia, es la tolerancia, ¿vale? Y esto es muy importante entenderlo, porque si no hay tolerancia, no podemos hablar propiamente de una adicción, ¿vale? Y esto ocurre, por ejemplo, en muchos casos con el tema de la heroína, que lleva a mucha confusión. La heroína es una sustancia que instaura rápidamente síndrome de abstinencia, visible, ¿vale? Pero no necesariamente instaura tolerancia. En algunas personas sí, en otras no, ¿vale? Pero bueno, para el caso, el tema es que si estos dos factores no se dan, o alguno de los dos no se da, no podemos hablar propiamente de una adicción, ¿vale? Bien. Esto es una de las partes del puzzle. Otra pieza interesante es los estudios que hay sobre el alcoholismo. El alcoholismo es un problema muy antiguo, se conoce desde hace mucho tiempo, y hay personas, hay científicos que lo han estudiado. Y entre ellos hay un señor, me parece que es de origen sueco, que se llama Cloninger, que hizo un estudio exhaustivo con personas enfermas de alcoholismo y llegó a una serie de conclusiones, ¿vale?, que definen lo que serían las características del alcoholismo. De entrada, lo diferenciaba en dos tipos muy claros de alcoholismo: el alcoholismo del tipo A y el alcoholismo del tipo B. El alcoholismo del tipo A corresponde a un 5% de todos los casos que se dan de alcoholismo. Por lo tanto, el del tipo B corresponde al 95% restante, es decir, la gran mayoría de casos, ¿vale? Como esto es un modelo, vamos a ir a mirar, digamos, la parte que interesa, que es la mayoritaria, ¿vale? El alcoholismo del tipo A tiene unas características un poco peculiares. El tratamiento es eso no tiene... Pero de cara a las características de descripción, nos vamos a centrar en el alcoholismo del tipo B. Entonces, el alcoholismo del tipo B tiene como características principales inicio precoz. Es decir, según Cloninger, las personas que enferman de alcoholismo lo hacen a una edad relativamente temprana. Lo sitúan normalmente en la preadolescencia, entre los 12, 14, 15 años, ¿vale? Es, digamos, un dato recogido a base de estudiar casos de alcoholismo, ¿vale?
Otra característica que indica Cloninger acerca del alcoholismo tiene un silencio clínico muy largo. Silencio clínico es un concepto que nos define el tiempo que transcurre desde el momento en que se instaura la enfermedad hasta que la enfermedad es visible. Es decir, por ejemplo, el silencio clínico en un constipado pues sería el tiempo que transcurre desde el momento en que yo me infecto hasta que empiezo a estornudar, ¿vale? En este caso puede ser un día, pueden ser 2 días, eso sería el silencio clínico de un resfriado. Bueno, en el caso del alcoholismo, este silencio clínico se sitúa en torno a los 20 años. Y en algunos casos llega hasta 25. Y este es un dato que es clave para entender qué pasa con el alcoholismo. Es decir, que desde el momento en que la enfermedad se instaura hasta que la enfermedad es visible, pueden transcurrir entre 20 y 25 años. Bueno, luego recogeremos eso. Y otro dato muy interesante es que el alcoholismo tiene antecedentes genéticos. De lo que se dio cuenta este hombre es que todos referían que en las familias de los alcohólicos había antecedentes. ¿Vale? Luego esto se ha visto refrendado porque hay estudios genéticos que han aislado genes mutados que explican desde el metabolismo del alcohol, explican cómo se puede llegar a instaurar una adicción. ¿Vale? Es decir, que lo que este señor vio de una forma empírica, ¿no?, preguntando, posteriormente la investigación pues lo ha confirmado. ¿Vale? Bueno, ¿cómo imagináis que es la ruptura del silencio clínico de un alcohólico? Es decir, ¿cómo se hace visible un alcoholismo? Empieza a ir al hospital, ¿no? Cuando van al hospital porque tienen cirrosis o una cosa así, ¿no? Claro, eso ya es, ¿vale? Pero eso digamos, sería lo que se encuentran los médicos, ¿no? Pero para llegar hasta ahí antes, fíjate, se habrán pasado cosas, ¿no? Vale. Claro, evidentemente, el concepto de silencio clínico es un poco ambiguo en ese sentido, depende del ambiente y del lugar donde estén ocurriendo los hechos, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando del entorno, no es lo mismo en el entorno familiar que en el laboral que en el social general, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿cómo distinguís una persona alcohólica de una que no lo es? De la dependencia, cuando pasa a ser dependencia. Sí, pero ¿en qué? ¿En qué lo notáis? Con el color de la piel. ¿Eh? Con el color de la piel. Joder, y el que se va agarrando a las farolas, ¿no? Es decir, cuando vemos a una persona que está habitualmente abusando del consumo de alcohol y está continuamente embriagado y está montando pollos y está teniendo problemas, decimos, ese tío es un alcohólico. ¿Vale? Bien. Este es el concepto, digamos, más general que hay del tema. ¿Vale? Entonces, sabiendo esto, yo empecé a preguntarme, bueno, vale, si el silencio clínico se rompe cuando ocurre todo esto, si retrocedemos 20 o 25 años hacia atrás, que es cuando se ha iniciado la enfermedad, ¿qué es lo que pasaba? Y ahí es donde me empecé a montar un esquema que los que hacen este tratamiento ya lo conocen bastante, porque lo repito mucho.
si se verá bien desde atrás, ¿se ve? ¿Eh? Vale. Es decir, tenemos dos coordenadas muy claras, ¿no? Nos dice Cloninger que el alcoholismo tiene un inicio precoz y se sitúa en la preadolescencia, entre los 10 y los 15 años, ¿vale? Es decir, aquí tenemos la enfermedad. Si esta abscisa de aquí representa el nivel de consumo, ¿vale? Quiere decir, cuando una persona empieza a beber alcohol, evidentemente lo hace de una forma normalizada, social. Una vez toma un poco de algo, de lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, los niveles de consumo son casi cero, ¿vale? Si le sumamos los 20 o 25 años de silencio clínico, si tenemos una persona con 12 años, vamos a poner, y le sumamos 25, nos vamos a los 37. ¿Vale? Claro, ¿qué nivel de consumo tiene que haber para que se vea claramente que esa persona es alcohólica? Evidentemente muy alto, ¿no? Es decir, el silencio clínico se vendría a romper aquí. Claro, si tenemos en cuenta que se empezó aquí y se acaba aquí, esta diferencia corresponde a la tolerancia que se ha desarrollado. Es decir, la cantidad creciente de sustancia que necesita el adicto ir consumiendo. Entonces esto genera una curva que si uniéramos estos puntos en una función aritmética sería así, pero no es real. Es decir, la experiencia lo que nos dice es que la curva es de corte geométrico, ¿vale? Es decir, tiene un poco esta tendencia. Es decir, el incremento del consumo no es regular ni constante, ¿vale? Es decir, durante bastante tiempo se mantienen unos niveles y de repente empieza a ascender, ¿vale? Nos damos cuenta de que más o menos todo el mundo explica una historia matemática. Y la historia consiste en que durante mucho tiempo, durante años, este consumo se mantiene en estos niveles. Y como estos niveles corresponden prácticamente a lo que yo denomino la tolerancia social, es decir, a lo que consume la mayoría de la gente, mientras uno está por debajo de esos límites, a todo el mundo le parece normal. ¿Vale? Es decir, traducido, quiere decir que si yo me tomo 2 cervezas al día, a nadie le extraña, porque eso más o menos lo hace cualquiera. ¿Vale? Dependiendo de la localización, de la cultura y de muchos otros aspectos, eso puede variar ostensiblemente. Si hay alguien de Bilbao, pues ya sabe de qué le hablo, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Que hay una primera etapa en la que el consumo de una persona que está desarrollando una adicción y de una persona que está consumiendo socialmente es indistinguible. ¿Qué ocurre? Que a medida que va pasando el tiempo y la tolerancia va aumentando, es decir, la necesidad de consumir va aumentando, estos niveles de consumo empiezan, digamos, a exceder lo que se diría lo normal. ¿Vale? Y entonces es cuando empiezan a pasar cosas. ¿Vale?
eso lo veremos un poquito más tarde. Esto simplemente como resumen, ¿no? La cosa es que en el momento en que empieza o se rebasa esta línea discontinua, que sería la que determina la aceptación social del consumo, entonces, dependiendo del entorno, empiezan a saltar las primeras alarmas. Normalmente es en la familia o en la pareja, ¿vale? Es decir, si los niveles de consumo ya no son los normales, siempre hay alguien que empieza a decir, hey, cuidado, ¿vale? Si además empiezan a pasar cosas, porque claro, ya hablamos posiblemente de 10, 12, 15 años de consumo crónico de alcohol, ¿vale? Que va produciendo un deterioro físico, un deterioro neuronal. Es decir, empiezan a pasar cosas, empiezan a pasar accidentes. Con el coche, con la moto, uno pierde cosas, se pega golpes, o en función del carácter de la persona entra pues, en peleas, tiene broncas, ¿vale? Entonces es cuando todo el entorno se empieza a alarmar y empieza a decir, cuidado, te estás pasando, ¿vale? Bueno, como se trata de una enfermedad, si no se pone tratamiento, si no se pone remedio, la enfermedad sigue curso, ¿vale? La tolerancia sigue aumentando y esta curva empieza a tomar este cariz, ¿vale? ¿Qué ocurre entonces? Que llega un momento en que el consumo es claramente muy por encima de lo que es normalmente aceptado. Y entonces ya no es solamente el entorno familiar, sino pues, en el trabajo, los amigos, todo el mundo empieza a decir, cuidado, cuidado, que estás abusando, te estás pasando y si sigues así, vas a acabar mal. ¿Qué ocurre? Que si la persona no hace caso, que es lo normal, y no se pone en tratamiento, efectivamente continúa tomando, la tolerancia sigue subiendo y llega a este punto. A este punto en el que el deterioro ya es tan visible que cualquier persona que lo pueda ver sin saber quién es, puede decir, ese tío es un alcohólico. Porque está hecho un Cristo, porque tiene la nariz así, por todos los signos evidentes que conocemos del alcoholismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno llega a este punto, todo el mundo le dice, ¿lo ves? Ya te habíamos avisado que ibas a acabar aquí. Porque te has estado abusando. ¿Vale? Ahora, si cogemos este esquema, ¿qué es en realidad el abuso? Fijaros que a esta parte de aquí lo podríamos llamar la fase silenciosa, ¿vale? Es decir, la enfermedad no hace ruido, pasa desapercibida, ¿vale? Y esta otra fase, que es claramente problemática, desemboca en la última, que es la ruptura del silencio clínico, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando la persona desde fuera se le dice que está abusando, en realidad simplemente está en una fase de la enfermedad. Es decir, cuando a uno le avisan de que se está pasando, de que va a tener problemas, ya hace por lo menos 10 o 15 años que los problemas han empezado. ¿Se entiende esto? Sí. Y en general, ¿este esquema es el esquema de las adicciones en general o es específico del alcohol? Vale, por eso digo, ahora retomamos. La experiencia que yo tengo cuando hago el tratamiento
es que llego a un sitio donde en un grupo de personas me encuentro consumidores de cocaína, consumidores de heroína, politoxicómanos, alcohólicos puros, personas adictas a medicamentos, y estamos todos juntitos en la misma sala y haciendo lo mismo. A todos nos dicen lo mismo, es decir, el tratamiento es el mismo para todos, y todos los que siguen el tratamiento, oye, como yo, fenomenal. Entonces, dices, vale, pero eso choca de lleno digamos, con el sentido común que hay, de que parece que hay diferentes adicciones. Porque, sobre todo, con el tema de las drogas ilegales, con eso hay una cosa, la guerra contra las drogas es algo terrible, porque las drogas son muy malas, ¿vale? Pero en este mismo esquema, simplemente os voy a decir qué pasa con las drogas ilegales. Si volvemos al punto de partida, al silencio clínico, y esta es la curva del alcohol, lo que suele ocurrir, por las historias que se cuentan luego en la terapia, es que cuando una persona todavía está en esta fase primaria, en esta fase silenciosa, ¿vale? Que ya está enferma, recordemos, ¿no? Empieza a adquirir unos hábitos, digamos, un poco diferentes de los normales, ¿no? Y esto tiene que ver con la fenomenología que se da en esta primera fase de la enfermedad. Es decir, cuando se está llegando al final de esta fase silenciosa, cuando empiezan a haber los primeros toques por parte de papá, mamá, la novia o el novio, ¿vale? Los amigos, en cuanto alguien llama la atención sobre lo que está pasando con el consumo, la persona enferma lo que hace normalmente, en la mayoría de los casos, es rápidamente salir de ese entorno. Si está viviendo con los padres, se independiza. Si la novia se pone pesada, cambia de novia. Si los amigos le dan la vara, cambia de amigos. Y en este cambio de relaciones es muy normal pasar al mundo nocturno. Salir por ahí de noche con gente. Y en el mundo nocturno nos encontramos que hay sustancias ilegales que las venden por todas partes. ¿Eh? Claro, una persona que ya está enferma, su percepción del peligro que puede suponer tomar según qué sustancias está bastante mermado. En cualquier caso, si es una persona que está desarrollando un alcoholismo, suele ocurrir una cosa muy interesante. Si se topa con una sustancia excitante, como es el caso de la cocaína o la anfetamina, resulta que los efectos que le produce esa sustancia le permiten consumir más alcohol. ¿Con esto qué quiere decir? Que el consumo de sustancias ilegales se da de una forma casi diría natural. Como uno ya está enfermo, lo incorpora al catálogo. ¿Vale? Entonces ya, en vez de una toxicomanía, o en vez de un enolismo, ya tenemos una politoxicomanía, porque ya tomamos dos cosas. ¿Vale? Si tomo mucho excitante porque he bebido demasiado y me da taquicardia, pues me lo compenso con un poquito de hachís, por ejemplo, ¿vale? Y ya tengo 3, ¿no? Bueno, la cosa funciona así. ¿Qué ocurre? Que cuando se entra en este proceso, esta curva lo que hace es esto. Es decir, acelera la ruptura del silencio clínico. En vez de ocurrir a los 30 y muchos, a los 40, pues ocurre a los 30 o a los 25, depende, ¿vale? Ahí viene la diferencia, digamos, de comportamiento que dan las diferentes sustancias.
Yo no estoy diciendo que todas las sustancias sean iguales, ni muchísimo menos, ¿eh? Ahora, de cara a un tratamiento de adicciones, tiene muy poca relevancia. Lo que pasa es que sí que dan conductas diferentes. Claro, en el caso del consumo de excitantes, la conducta, pues bueno, el que no la conoce, pues se la puede imaginar, ¿vale? Entonces, claro, el silencio clínico se rompe mucho antes. Pues claro, una persona que está consumiendo cocaína y que va con una moto y montando pollos y arruinando empresas, no sé cuántos, pues rápidamente se ve que hay un problema, ¿vale? Pero claro, la cosa curiosa a observar es qué papel tienen las drogas ilegales en el establecimiento de la enfermedad. ¿Estás preguntando? Bueno, pues no sé. Hombre, acelera el proceso del silencio clínico. Sí, sí, pero en cuanto al establecimiento de la enfermedad, El mismo. no, ninguno. Claro. Es decir, si tú ya te has constipado, no te puedes constipar 2 veces, ¿no? Ah, eso es lo mismo. Ah, vale, bueno, sí. Es decir, en último caso, y esto que voy a decir puede sonar un poco irreverente, pero en último caso lo que hacen las sustancias ilegales es favorecer que la persona pueda ponerse en tratamiento. Porque lo que hace es evidenciar el problema mucho antes. Normalmente no es así, por desgracia todo acaba como nos cayó la aurora, ¿vale? Pero teóricamente lo que ocurre es eso. Es decir, el uso de sustancias ilegales lo único que hace es evidenciar el problema. Y punto. Entonces, claro, esto choca de lleno con lo que habitualmente sabemos, ¿no? Sabemos que la drogadicción es un problema muy gordo, que las drogas son muy malas, ¿no? Y que hay que combatirlas como sea, ¿vale? Pero, mientras tanto, todo el mundo va consumiendo alcohol como si lo regalaran, ¿vale? Y resulta que la génesis del problema, si se ha entendido esto, está en el alcohol. La gente que es alcohólico, no sé, la mayoría no van a la cárcel. La gente que son toxicómanos, la mayoría van a la cárcel porque tienen que tomar para la droga. Claro. Eso es bastante diferente de una a otra. En esas consecuencias sí. En esas consecuencias sí. Pero a nivel biológico de lo que ocurre dentro de la persona, nada que ver. Bueno, pero una vez de la familia, mucho más. Claro, hombre, claro que sí. Claro que sí. Mucho más y mucho más rápidamente, ¿vale? El alcoholismo, si no concurre ninguna otra sustancia, y hablamos solamente de alcoholismo puro, puede ser hasta llevadero. Fíjate. O sea, hay familias que ya se acostumbran al comportamiento y aguantan que la persona sea alcohólica. Si no monta muchos pollos, mira, si está calladito, pues que vaya bebiendo, ¿vale? Pero eso tiene más que ver con la conducta que no con la enfermedad. Has dicho que es en esto de recompensa y castigo que está en la parte más antigua, más primitiva del cerebro. ¿Y si se usaran, por ejemplo, la terapia de la hipnosis? ¿Funcionaría? Se ha intentado ya. Se ha intentado eso, se ha intentado desde el conductismo, se ha intentado... De hecho, los primeros tratamientos que se hicieron para el alcoholismo se hacían intentando, digamos, el efecto inverso, ¿no? Es decir, se le ponía al adicto, se le hacía beber, al alcohólico se le hacía beber y luego se le daba un estímulo aversivo, se le daba un emético para que vomitara o se le pasaban directamente corrientes eléctricas y ni por esas. Vale, pero eso es un reflejo condicionado, ¿no? No, es que no es... el aprendizaje no solamente por condicionamiento clásico, es también una mezcla de clásico y operante y se crea ahí un poti-poti muy importante. Es decir, la estructura es tan básica que una vez modificada ya no hay vuelta atrás. Entonces, ¿significa que un adicto siempre será adicto? Sí. Y por ejemplo, si uno es adicto al alcohol o al hachís o algo, se da cuenta o se detecta el problema, se pone el tratamiento, más o menos lo supera, vale. Pero después hay muchas otras cosas
que parece que como ese problema ya lo has superado, pues a lo mejor con otra cosa no tienes la precaución, ¿no? Si el trastorno está instaurado, quiere decir que potencialmente cualquier otra cosa, sea una sustancia o sea un comportamiento, que a la mínima vuelves a estar otra vez en pleno apogeo, ¿no? Claro, claro. De hecho, cualquier consumo de sustancias psicoactivas o cualquier conducta similar a las que se hacían en activo tomando cuando uno está enfermo, llevan más o menos rápidamente a una recaída. Por eso, básicamente, o sea, nuestro tratamiento precisamente lo que enseña es eso. ¿Vale? Pero, hace un momento te he preguntado que el que es adicto, por esa parte que has dicho que está en el cerebro, el que es adicto siempre será adicto. ¿Vale? Y ahora acabas de decir que con vuestro tratamiento el adicto puede dejar de serlo. Entonces, ¿hay solución? No. Entonces no hay solución. No. El trastorno es crónico. Es crónica. El trastorno es crónico. Lo único que se puede conseguir es una abstinencia de por vida. Abstinencia de por vida. Exactamente. O sea, pues vale, pero esa abstinencia de por vida no significa que esa persona esté curada, ¿no? Curada no, pero esto es como un diabético. Por lo menos hoy en día todavía no hay una cura para la diabetes, ¿vale? Pero ¿qué tiene que hacer un diabético para no palmarla? Pues tener un estilo de vida consecuente con su enfermedad, evitar determinados alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es exactamente lo mismo, solo que un poco más complejo. Sabiendo todo esto, porque la sociedad monta un sistema para que no se consuman sustancias. Porque no lo sabe. Hombre, sí que lo sabes, son conscientes. Uy, ahí ya nos metemos en un debate que no se puede consumir alcohol. Adolescencia y abuso de sustancias van unidos. Pues si ya se sabe, porque no se pone en medio. Es lo que no entiendo. Primero, es lo mismo que tú has dicho de la sanidad, ¿no? O sea, un niño con 13 años, pero esto, ¿por qué no pone en medio? Porque no les interesa, porque no genera dinero. Primero no está tan claro que se sepa, ¿vale? Te vuelvo a decir, porque el esquema erróneo, por decirlo de alguna manera, está tan instaurado, es decir, que lo practica todo el mundo. Es decir, tanto la medicina particular como la pública, ¿vale? Es decir, no vas a encontrar fuera de aquí a nadie que te dé esta visión del tema. Entonces, claro, si de todos los recursos que hay en este país, solamente nosotros tenemos este discurso, los raros somos nosotros. Y en teoría los que estamos equivocados somos nosotros. ¿Por qué sabemos que no estamos equivocados? Por una sencilla razón. Porque el porcentaje de personas que salen adelante con este tratamiento es de 10 a 15 veces superior al de cualquier otro tratamiento. Y eso es lo que me lleva a mí a investigar todo esto, pues si no, no hubiera tenido sentido, ¿vale? Es decir, pues si no sería simplemente pues, una visión diferente del tema. Pero el problema es que utilizando estos esquemas, utilizando esta visión de la adicción, las personas no se recuperan. ¿Pero qué ocurre? Que en vez de entender que es un problema del tratamiento, se acaba entendiendo que es un problema de la propia enfermedad. Y entonces hemos llegado a la conclusión de que la adicción es una enfermedad con tendencia a la recaída. Y ahí los profesionales se agarran a eso y dicen, mira, ha recaído, bueno, es normal. A ver, entonces, siguiendo el discurso antes de, tomando la idea de la responsabilidad, que no la culpabilidad, ¿no? Digamos, desde este punto de vista, lo importante sería, desde el punto de vista de una actitud responsable, ¿no? Sería tratar de que los raros dejen de ser raros, es decir, que no ser una cosa simplemente de un grupo, ¿no? De los raros, sino que esto sea efectivamente transmitido de forma clara y suficientemente concisa para que esto sea universal, es decir, y que las autoridades que tienen poder en la administración política tomen decisiones en este sentido, ¿no? Bueno, yo todos los altares que tengo en casa están con luz para eso. A ver, yo desde lo que yo, o desde aquí, podemos hacer, bueno, pues
intentamos hacerlo llegar al mayor número de personas posibles, intentamos, ¿vale?, que esto tenga difusión. Yo particularmente, bueno, esto que he organizado hoy es un poco como una especie de premier, ¿no? Esto es la base de la tesina que voy a presentar para la ETC, para el título de terapeuta gestáltico, y esta va a ser la teoría que yo voy a presentar.